Los invito a que inclinen sus cabezas y comencemos la oración del día de hoy. Señor mío, Dios que estás en el cielo, te doy gracias por un día más, por regalarnos la dicha de la vida, por regalarnos la salud, por llenarnos de todas estas bendiciones que tenemos inmerecidas. Te pedimos, Señor, por toda la gente que está pasando por esta tribulación, por toda la gente que carece de alimento, que carece de trabajo. Te pedimos que nos ayudes a enfrentar esta pandemia, que nos ayudes a regresar lo más pronto a nuestras actividades. Tú eres el único que sabes por qué ocurre cada una de las cosas y nunca nos vas a probar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Nuevamente te damos gracias por todas las bendiciones que pones ante nosotros y esta oración te la hacemos llegar por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, bienvenidos. Este es el primer video que vamos a tener de esta semana. Nosotros vamos a empezar a dar lo que es un repaso general acerca de los temas que hemos visto en todo el curso. Vamos a dar nuevamente una breve explicación y vamos a tratar de cada fin de semana, probablemente los viernes, estar viendo nosotros un video en donde podamos hacer ciertos experimentos que nos demuestren cuál es la utilidad de cada uno de los temas que nosotros vimos en nuestra materia. Y la finalidad de esto es que ustedes se den cuenta que la física no es algo que está fuera de nosotros, sino que es algo que nosotros convivimos día a día en nuestro entorno. Entonces, nosotros vamos a empezar nuestro repaso con lo que va a ser propiedades de la materia. Primero vamos a ver qué van a ser las propiedades de la materia. La materia en sí es todo aquello que ocupa cierta cantidad de energía reunida en una parte del universo observable. Eso hace que tenga una localización espacial directamente afectada por el paso del tiempo. Dicho de otra manera, la materia va a ser aquello de lo que está hecho el universo. Es decir, la materia es todo lo que nos rodea. Muchas cosas a veces no son visibles, como nos dice Ala, es todo lo que ocupa un espacio. Por ejemplo, el aire no es visible a lo mejor a la vista, pero también está conformado de materia y de energía. Por ejemplo, los marcadores o ustedes, todo lo que tienen en su casa, todo es materia, ustedes mismos son parte de la materia. La materia entonces va a ser todo que va a tener masa y que va a ocupar lugar en un espacio. Comúnmente la materia va a dividir sus propiedades en propiedades generales, es decir, que son propiedades que todo tipo de materia van a tener. Y también va a haber propiedades específicas. Estas van a ser ciertas características particulares que van a representar a casos especiales de la materia. Entre las propiedades generales de la materia, que son las que todo tipo de materia va a tener, vamos a tener primero la extensión, que es la que permite ocupar un espacio determinado. La extensión es algo muy parecido al volumen. ¿Qué volumen ocupa un cuerpo? Por ejemplo, tenemos un tanque de agua. Puede ser de 20 litros, puede ser de 50 litros, de 100 litros. El tanque de agua ya va a ocupar un espacio. La materia del agua también va a ocupar otro espacio. Entonces, esa es la extensión. ¿Qué tanto espacio logra ocupar cierta materia? La masa, que es la cantidad de peso, por así decirlo, que contiene un cuerpo. Es decir, es como la adivinanza o el acertijo que dicen, ¿qué tiene más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de plomo? Quizá la extensión del kilo de plomo pues va a ser menor. ¿Por qué? Porque el kilo de plomo de cierta manera podemos decir que es más pesado y la extensión del kilo del algodón pues va a ser más grande. Entonces aparentemente la gente va a decir un kilo de algodón. ¿Por qué? Porque pues, se ve mucho más extensión en un kilo de algodón que en un kilo de plomo. Pero la masa va a ser la misma. ¿Por qué? Porque los dos tienen un kilo. Aquí ya vemos un ejemplo de lo que es masa y de lo que es extensión. La siguiente propiedad va a ser la inercia. ¿Qué va a ser la inercia? La inercia va a ser la que impide el desplazamiento sin la influencia de una fuerza. Por ejemplo,
nosotros no somos cuerpos inertes. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos quizá desplazar. El aire es un cuerpo que tiene una fuerza, por así decirlo, propia. La inercia es, yo tengo, por ejemplo, aquí, ¿qué será? El vaso. El vaso no se va a mover si yo no lo muevo. Yo necesito aplicarle una fuerza al vaso para que se mueva. Si no, mi vaso no se va a mover. La porosidad. La porosidad va a ser la intersección entre las partículas que la conforman. Por decirlo de otra manera. Ustedes han visto las bolas de unicel. Han visto que las bolas de unicel, si la partes a la mitad, ¿qué pasa? Son muchas bolitas y están comprimidas. Entonces, entre más poroso sea algo, más espacio va a poder caber. Por ejemplo, vámonos a otro ejemplo. Las coladores, los que ocupan sus mamás. Si se han dado cuenta, sus mamás deben de tener coladores que tienen unos hoyos más grandes. Entonces se dice que son más porosos. En cambio, hay unos coladores con los que usan para cernir la harina, para quitarle los grumitos a la harina, y esos coladores son muy chicos. Entonces eso quiere decir que tienen menor porosidad. Eso nosotros lo estamos viendo a simple vista, pero así va a haber materia que va a ser más porosa que otros tipos de materia. También vamos a tener la propiedad general de la divisibilidad, que esta va a ser la capacidad de subdivisión de partes de todo en la materia. Es decir, qué tanto se puede dividir la materia hasta su mínimo componente. Y la elasticidad, que va a permitir que la materia vuelva a su forma original cuando se ejerce una fuerza y una temperatura. Por ejemplo, las ligas. ¿Qué pasa con las ligas? Yo puedo estirar mucho una liga, la suelto y va a regresar a su estado normal. Esa es la elasticidad. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estiro un pedazo de plastilina, hago un rodito con un pedazo de plastilina, un hilito? ¿Qué pasa si yo lo estiro? Se va a romper. Entonces ya no va a poder regresar a su estado natural. Entonces la plastilina no tiene elasticidad. A lo mejor puede ser moldeable, más no es elástica. En cambio, una liga sí la puedes estirar mucho y no se rompe. O un hilo. ¿Qué pasa si yo lo estiro un hilo? Se va a romper. Entonces, esa va a ser la elasticidad, la capacidad que tiene un material para que después de aplicarle una fuerza, en este caso el estirarlo, va a regresar nuevamente a sus mismas condiciones. De ahí nosotros vamos a entrar a lo que son las propiedades específicas de la materia. ¿Qué van a ser las propiedades específicas? Tenemos, por ejemplo, la densidad. La densidad es una cantidad que vamos a medirla como masa por unidad de volumen, y cada material va a tener su propia densidad. Es muy difícil que tengan ciertas densidades específicas. Siempre llega a variar, aunque sea por un poco, pero cada material tiene una densidad específica y no va a cambiar. Por ejemplo, la densidad del agua siempre va a ser la misma. La densidad del plomo siempre va a ser la misma. Cada material va a tener su densidad definida ya. El volumen va a ser el espacio que ocupa una materia. Los cuerpos, como nosotros sabemos, poseen tres dimensiones: alto, ancho y largo. Entonces, el volumen va a ser qué tanto espacio voy yo a ocupar. Mi punto de fusión es aquel cuando la temperatura a la que cambia una sustancia de estado sólido a líquido. Por ejemplo, cuando yo estoy derritiendo hielo, mi punto de fusión es la temperatura a que el hielo se empieza a derretir. El grado de conductividad eléctrica, de energía eléctrica, va a haber cuerpos que van a conducir la energía de mejor manera que otros. Nosotros sabemos ya que hay cuerpos que son aislantes y hay cuerpos que son conductores. Y también de la misma manera que como hay cuerpos que conducen mejor la electricidad, por ejemplo, el cobre, por eso normalmente las instalaciones eléctricas están hechas de cobre. ¿Por qué? Porque conducen bien la electricidad. ¿Y de qué están recubiertas? De plástico. ¿Por qué? Porque el plástico es muy mal conductor de la electricidad. Aquí vemos el ejemplo de conductividad. El grado de conductividad térmica. Ahora ya no estamos hablando de energía eléctrica, ahora estamos hablando de calor. Igual, va a haber materiales que van a conducir muy bien el calor. Hay materiales que no.
Por ejemplo, todo lo que es el aluminio y demás que usamos nosotros para cocinar en las cacerolas, las mamás, pues conducen bien la electricidad, para la energía, perdón, la energía térmica. ¿Para qué? Para que se puedan cocer los alimentos. En cambio, hay ciertos recipientes que hacen por ejemplo, ya tú preparaste la comida y demás, y luego lo pones tú en ciertos toppers que a lo mejor son un poquito más aislantes o en ciertos refractarios de vidrio, ¿qué van a hacer? Que esos van a conducir menos la energía térmica y pues van a hacer que no te quemes. ¿Cuáles van a ser ahora las propiedades intensivas y extensivas? Ya vimos que tenemos propiedades generales, que tenemos propiedades específicas y también vamos a tener propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades extensivas van a ser aquellas que el valor medio reside en las propiedades de la masa. Por ejemplo, el peso, el área, el volumen, la presión de gas o la disminución o aumento del calor. También vamos a tener propiedades intensivas. Estas van a ser los valores medidos que no van a depender de la masa, es decir, van a ser los mismos para una muestra pequeña que para una grande. Por ejemplo, el color, el sabor, la reactividad, la electronegatividad. Es decir, tenemos 1 kilo de frijol, de limones. Entonces, una propiedad extensiva es eso, que es 1 kilo. ¿Por qué? Porque puede ser 1 kilo, puede ser limón. Puede ser 1 kilo, puede ser medio kilo, puede ser un limón, puede ser medio limón. Pero ¿cuáles van a ser las intensivas? Que sea 1 kilo, sea medio kilo, sea un limón o medio limón. ¿De qué color van a ser los limones? Verdes. ¿Cuál va a ser el sabor del limón? Ácido. Ese no va a cambiar su sabor, no va a cambiar su color. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo un limón. Por último, chicos, vamos a pasar un poquito a lo que es densidad. Me di cuenta que estuvieron batallando, que tuvieron dificultades con lo que era el cálculo de densidades. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito al cálculo de densidades. ¿Qué va a ser la densidad? La densidad va a ser una magnitud de la materia. Esta medida es una medida del grado de comparación de un material o sustancia. Es, por lo tanto, como ya lo habíamos dicho, la cantidad de unidad de masa por unidad de volumen. Así, por ejemplo, pues vamos a tener que el plomo va a ser mucho más denso que el corcho, que el agua de mar va a ser más densa que la lluvia y que el aire de la ciudad va a ser más denso que el del campo. Su fórmula, ¿cuál va a ser? Nosotros vamos a tener esa letra que parece como una P cursiva, o a veces ustedes la representan con la letra D, pero lo correcto es hacerlo con esa letra que va a ser igual a mi masa, que normalmente la vamos a tener en kilogramos sobre mi volumen, que va a estar expresado en metros cúbicos, donde pues ya sabemos que vamos a tener la densidad de densidad, la M de la masa y mi V de mi volumen. Ahora, chicos, vamos a pasar a hacer algunos ejemplos donde ustedes tienen que ocupar la fórmula de densidad. Entonces, chicos, vamos a empezar con nuestro primer problema. Nuestro primer problema nos dice, calcula la densidad de un cuerpo que tiene como volumen 2 centímetros cúbicos y una masa de 25 gramos. Déjenme por mi calculador. Entonces, primero, vamos a identificar mis datos. ¿Cuáles son mis datos? Vamos a poner datos. Tenemos que tiene un volumen igual a 2 centímetros cúbicos. Mi masa es igual a 25 gramos. ¿Y qué me pide calcular? Mi densidad. Primero vamos a identificar si puedo trabajar yo con estas unidades. Como les mencioné, las unidades en las que yo voy a trabajar, mi densidad van a ser kilogramos sobre metro cúbico. Entonces va a ser gramos sobre centímetro cúbico. Miligramos sobre milímetros cúbicos. Si fuera con decímetros, sería decigramos sobre decímetros cúbicos. Entonces, ¿mis unidades entran dentro de esta regla? Sí. Tenemos que es gramos y centímetros cúbicos. Entonces, no tenemos que hacer ninguna conversión. Si hubiera
alguna unidad diferente, yo tengo que buscar la manera de que entren mis unidades y tendría que hacer una conversión de unidades. Ahorita no lo vamos a hacer, no vamos a entrar en eso. ¿Cuál dijimos que iba a ser mi fórmula de mi densidad? Mi densidad nosotros quedamos que iba a ser igual a masa sobre volumen. Entonces, vamos a sustituir mis incógnitas. Mi densidad no la tengo, es mi incógnita. ¿Tengo mi masa? Sí tengo mi masa. Entonces voy a poner que son 25 gramos. ¿Tengo mi volumen? Sí tengo mi volumen. Son 2 centímetros cúbicos. Entonces vamos a dividir 25 entre 2. ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar 12.5. Recuerden siempre poner las unidades. ¿Por qué? Porque 12.5, ¿qué son? Peras, manzanas, perritos, gatitos, pues no, ¿verdad? Tenemos que poner mis unidades. Gramos sobre centímetro cúbico. Y aquí yo ya tengo el resultado de mi primer problema. Vamos a pasar a nuestro siguiente problema. Nosotros ya vimos cómo vamos a calcular mi densidad si me dan mi masa y mi volumen. Ahora, mi problema me dice que tengo que calcular el volumen. Entonces, esta va a ser mi incógnita. De un cuerpo que tiene una densidad de 2 kilogramos sobre metro cúbico y una masa de 59 kilogramos. ¿Estas unidades las puedo usar? Sí, porque tenemos kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, de eso no tenemos problema. Pero ahora, yo tengo mi densidad, me piden mi volumen. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a tener que despejar de esta fórmula para sacar mi volumen. Tenemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Esta es la que quiero dejar solita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a pasar esta para acá para que me deje de quedar dividiendo, perdón. Entonces, si está dividiendo, la voy a pasar multiplicando. Me va a quedar así. Pero aquí yo ya tengo la fórmula para calcular la masa. Vamos a ponerla acá, porque yo no quiero calcular la masa. Pero si necesito calcular la masa, ya saqué la fórmula. ¿Qué voy a hacer para dejar este volumen solo? Voy a mover mi densidad. Si mi densidad está aquí multiplicando, ¿cómo va a pasar al otro lado? Va a pasar dividiendo. Entonces, esta va a ser mi fórmula de mi volumen. Tengo que el volumen va a ser igual a la masa sobre la densidad. Voy a borrar esto y voy a dejar solamente mis fórmulas. Ahora yo ya teniendo mi fórmula del volumen, voy a sustituir. Mi volumen, pues es lo que me piden buscar. Mi masa, ¿cuánto es mi masa? 59 kilogramos. Sobre, ¿cuánto es mi densidad? 2 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a dividir 59 entre 2. ¿Cuánto nos dan? Nos van a dar 29.5. ¿Qué unidades vamos a tener? Vamos a hacer la ley de la tortilla. Tenemos kilogramos, pero como no me está dividiendo entre estos kilogramos, le vamos a poner entre 1. ¿Y esto está dividido entre qué? Entre kilogramos. Déjenme ponerlo más arriba, porque si no, no se va a alcanzar a ver. Voy a ponerlo en esta parte de aquí. Kilogramos sobre 1, sobre kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué nos dice la tortilla? La ley de la tortilla, que voy a multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Entonces, extremos por extremos, ¿qué me va a quedar? Kilogramo por metro cúbico. Entre 1 por kilogramo me va a dar kilogramo. Como este y este son iguales, los voy a eliminar. ¿Por qué? Porque es como si dividiera 1 entre 1, ¿qué me va a dar? 1. O 2 entre 2, me va a dar 1. Entonces, como son iguales, los
elimino. Y me va a quedar solamente metros cúbicos. Entonces mis unidades van a ser metros cúbicos. Nunca se olviden poner en qué unidades van a trabajar. Y yo ya tengo resuelto cómo voy a determinar el volumen si me dan mi masa y mi densidad. Vamos a ver el último ejemplo. Mi último ejemplo va a decir lo siguiente. Me dice que calcule el volumen de un cuerpo que tiene una masa ahora de 300 gramos y una densidad de 3 gramos sobre centímetro cúbico. Vamos a volver a usar esta fórmula. Volumen va a ser igual. ¿Cuál es mi masa? 300 gramos sobre mi densidad. ¿Cuánto me da 300 entre 3? 100. ¿Y en qué unidades me va a salir? En centímetros cúbicos. Y eso es todo lo que tengo que hacer. No tengo que hacer nada más. Y eso sería, chicos, todo por la clase de hoy. Espero que esta pequeña explicación les haya servido para poder entender un poquito mejor cómo hacer sus cálculos de densidad. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.